Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que siga conmigo en este esfuerzo de entender qué está pasando hoy, pero a través de el largo plazo, el largo aliento, porque de otra manera pues nos quedamos en percepciones que acaban siendo erróneas. Entonces por eso estamos haciendo esto. Platicábamos la semana pasada del surgimiento del Estado moderno, que en mi opinión es resultado de esta ruptura al interior de la Iglesia Católica, que da como resultado la aparición de otras iglesias que traen, digamos, una raíz muy similar, pero tienen sus diferencias, y estas diferencias son las que se van a resolver a golpes, como acostumbramos los seres humanos, en un periodo que arranca a mediados del siglo XVI y termina a mediados del siglo XVII. El final sí lo sabemos con certeza, es 1648. Ahí termina la Gran Guerra de los 30 años, en la Paz de Westfalia. Se inventa el concepto de nación en ese acuerdo y tenemos ahí el surgimiento de estados modernos. En Francia en ese momento ya es rey Luis XIV y lo va a ser todavía un buen rato. Acuérdense que va a ser rey un montón de años. En Inglaterra en ese momento era rey Carlos I, pero al año siguiente le quitaron la cabeza, entonces ya no fue rey. Se quedó el señor Cromwell gobernando, era un tiranazo el señor, el único gobernante no monarca que ha tenido Gran Bretaña en su historia, o Inglaterra para ser más exacto. 40 años después, 1688, tienen que importar a un nuevo rey, que es William de Orange. Es un holandés, descendiente de la familia que era la más importante de Países Bajos en los 2-3 siglos anteriores, que se había casado con Mary, descendiente de Jacobo, y entonces por eso podía ser reyes los dos, y fueron reyes los dos. También único caso en el que ambos son reyes. En todos los demás casos hay un rey o reina y el esposo o esposa pues es consorte, no es rey. En ese caso sí eran los dos. Pero bueno, se hacen estos dos caminitos, el camino del Estado moderno dinástico, que construye Luis XIV, y el Estado moderno parlamentario, que se construye en Gran Bretaña. Lo que hace Luis XIV para funcionar como Estado es centralizar y eficientar. Dos palabras espantosas que, sin embargo, explican lo que él hizo. Va a empezar a acabar con la nobleza. Cuando él era niño, los nobles de Francia se organizaron para tratar de acabar con su padre y pues Luis XIV escapó por los pelos, lo iban a matar también. Regresa al poder y dice, estos no me la hacen otra vez a mí. Para eso construye Versalles, el enorme palacio ese que usted conoce, aunque sean fotos, pero lo conoce, que es inmenso para poder tener ahí a todos los nobles todo el tiempo, de manera que él los estuviera vigilando a todos. Y por eso organizaban que si batallas navales, que si conciertos, que si obras de teatro, lo que fuera, para tenerlos a todos ahí y poderles ir quitando el poder que tenían. Como ya hemos platicado, el poder en Europa después de la caída del imperio se va asociando a un terreno. Cada quien en su terrenito se vuelve el conde, el marqués, el duque, lo que fuera, y tiene su propia fuente de poder. Y eso es lo que utiliza para negociar con otros, asociarse, matarlos, lo que sea, para ir construyendo. El rey es uno de todos ellos, el primero entre iguales, pero es igual que los demás. Eso es lo que cambia en este momento. Y lo que hace Luis XIV dice, no, iguales no somos, el Estado soy yo. Y va para abajo todos los demás, los va limitando, los va controlando y concentra el poder, construyendo dos cosas fundamentales del Estado moderno, que son un ejército profesional y una burocracia. Eso va a permitir que él controle todo. Ya no va a depender del marqués de Fififi o del marqués de Carabás para ver cómo le va a hacer, ¿no? Él dice y los demás hacen caso, y si no, ahí va el ejército, se los tumba, que para eso es mi ejército, y ya no dependemos de los caballeros andantes y chivas por el estilo.
Lo mismo ocurre en Inglaterra, pero se construye alrededor del Parlamento. El Parlamento fue el que se quedó con el poder después de cortarle la cabeza a Carlos I. El arreglo con William and Mary es alrededor de la supremacía del Parlamento, que aunque el rey sea importante, el Parlamento también lo es, y también se construye un ejército eficiente y una burocracia. Y eso es lo que permite construir el Estado. ¿Hubo alguien más que hiciera esto en la historia? No está claro, pero no lo creo. Podríamos pensar en dos ejemplos, debe haber un poco más, pero dos ejemplos grandes así, donde se intenta hacer una cosa parecida. Uno sería China, sin duda, en donde sí se construye un Estado, pero este Estado va a funcionar siempre alrededor de los clanes, que, insisto, siguen existiendo hoy, no han desaparecido. Es una especie de gran coordinador de todo esto. Aun cuando haya una inmensa burocracia y un ejército eficiente, la estructura básica no es el individuo, es el clan. Algo similar ocurre en el caso, podría uno decir, de los otomanos o incluso antes de ellos los mamelucos, que intentan hacer este estado fuerte por encima de las estructuras islámicas. Pero ahí no solo no desaparecen los clanes, no desaparecen las tribus. Al día de hoy las tribus siguen siendo clave en muchos lugares. Por ejemplo, en Afganistán, esa es la razón por la cual no hay manera de gobernar Afganistán. Así se distribuyeron los terrenitos, se lo había yo platicado, cuando termina la Primera Guerra Mundial y cae el Imperio Otomano. Esa región se la distribuyen Inglaterra y Francia, pero se la distribuyen en alianza con los que los habían ayudado en la guerra, que son tribus, los alawitas y los salafitas, y no sé cómo se llaman, pero ahí están. Entonces, un Estado en el cual todos los individuos están subordinados a este Estado, solamente parece ser, está en Europa. Voy a seguir estudiando esto y si me equivoco, le voy a decir aquí, pero hasta donde voy, eso es lo que creo que es cierto. Este Estado no funciona tan fácil. Convencer a la gente de que actúe como individuo y se subordine a un Estado, pues no es algo natural para los seres humanos. Acuérdense, lo natural para nosotros era agruparnos poco a poco en distintos niveles: familia nuclear, familia extendida, banda, clan, tribu, así para arriba. Y aquí no, aquí desde este nivel nos vamos hasta el de hasta arriba. Y eso no es nada sencillo para los seres humanos. Desde arranque, esto está asociado a esta nueva religión que puso cada quien. Los ingleses eran anglicanos, ¿no? ¿Se acuerda? Eso fue lo que hizo Enrique VIII. Lo consolidó su hija Isabel. Y ya para el siglo XVII no hay muchas dudas al respecto. De hecho, por eso se ejecutan a Carlos I y luego impiden que Jacobo II sea rey, porque les veían veleidades católicas. Entonces, para no tener duda, se van estos y traemos a alguien que sea protestante, como don Guillermo de la Naranja. En Francia se construye esto alrededor de la Iglesia Católica, pero con todo en manos de Luis XIV, como le decía. ¿Qué ocurre en otros lugares? Por ejemplo, en Italia, en España, pues no tiene usted todavía estados fuertes. España ha estado tratando de hacer eso, pero no lo ha logrado. Lo intentó en el siglo XVII con los Austrias menores. En el siglo XVIII lo intentan los primeros Borbones, que eran igual de inútiles. Van a lograr algo ya hasta el final del siglo XVIII, justo cuando Napoleón los invade, así que de nada les sirvió. No lograron construir ese Estado. Italia se construye o se constituye como nación 100 años después, 1870. Lo mismo ocurre con Alemania. Entonces, este Estado moderno va a irse construyendo en distintos lugares, pero creo yo que su existencia depende fundamentalmente de la neutralización de la religión. No se anula la religión. Al contrario, hay libertad de cultos. ¿Pero qué significa eso? Que usted va a tener su culto en su casa, o si tiene un templo, allá dentro del templo. Pero vamos a ir eliminando la presencia de la religión en la colectividad, porque todo el poder está en manos del Estado, y el Estado no se va a subordinar a los curas, o a los rabinos, o a los pastores, o a quien sea.
Es el Estado. El problema, acuérdese, para nosotros los seres humanos, es que eso implica que cada quien va a tomar decisiones. Y entonces cada quien se hace responsable de sus decisiones. Ya no hay el amparo divino, ya no hay un guía que nos diga por dónde movernos, como era el cura o el pastor o el rabino. Me lo puede decir para mis cosas familiares, pero no para cómo debemos gobernar esta región. Eso lo van a resolver los que se dedican a la política, que son los burócratas y son los políticos y son los militares. Este incremento en incertidumbre es algo propio de la modernidad, propio de Europa, aunque en el siglo XVI se va construyendo paulatinamente y va asociado a esta limitación religiosa. El incremento en la incertidumbre hace que muchísimas personas sufran. Para muchos la incertidumbre es insoportable. Y esto va a llevar a la aparición de dos respuestas a esta idea del Estado moderno. Esas dos respuestas son: una, regresémonos a como estábamos, con una iglesia sólida y fuerte, alrededor de un personaje que debe ser el rey, nada de que el parlamento, no, el rey, el hombre fuerte. Esto es el monarquismo que va a estar intentando regresar en el siglo XVIII, es el que va a ser derrotado en la Revolución Francesa, va a regresar en el XIX, va a intentar otra vez ser poderoso, ya en Francia no lo logra, en otros lugares un poco, y va a regresar en el siglo XX en la forma del fascismo. Nos organizamos alrededor de creencias en donde el Estado soy yo, el hombre fuerte. La otra respuesta es: vamos a construir una sociedad de hermanos, porque todos somos hermanos. Esta es una invención, yo insisto, de Rousseau, que van a tomarse muy en serio los de la Revolución Francesa y van a construir un país manejado por la racionalidad exclusiva. No hay otro Dios que la razón, al grado de que ahora los meses se van a medir distinto y van a estar asociados a las estaciones del año, y si llueve o no llueve, o es día de cosecha o lo que sea. Resultado: montón de muertos. Montón de muertos. Regresa esta idea en los socialistas utópicos del inicio del siglo XIX, luego hay quien le quiere poner aquí mucha crema a sus tacos y dice: voy a hacer el socialismo científico, el tal Marx. Un mugrero hizo el pobre Marx. Nadie le quería hacer caso, pero le sirvió a un grupo de personas para usarlo como referencia en la constitución de lo que ellos decían, una nación de hermanos guiados por quienes realmente saben. ¿Quiénes son los que saben? La vanguardia del proletariado. Es el comunismo. Versión siglo XXI. ¿Quién es el hombre fuerte? El que nos va a guiar para el regreso a que tengamos una nación donde nada más vamos a estar los que sí debemos estar, con la religión que debemos tener, y ese hombre fuerte va a ser Donald Trump. Ese es MAGA. Y del otro lado tiene usted a estos que sí saben lo que está pasando, los despiertos, los wokes, que son los que dicen: todos somos iguales, pero iguales en sufrimiento, en tragedia, en menosprecio, de manera que todos debemos estar en contra de quien nos han hecho sufrir, que son los hombres blancos, así que sobre ellos. De ahí viene MAGA, de la respuesta a los wokes. Este es el enfrentamiento que estamos viendo en Estados Unidos. Usted lo ve de una manera distinta, a lo mejor menos marcada en Europa, pero ocurre. Traemos un broncón ahí entre los que llaman partidos de ultraderecha y del otro lado estos personajes cuya posición política depende de dejar entrar a un montón de migrantes, de darles un montón de cosas que no tenían los que vivían aquí. Por ejemplo, en muchos países europeos tiene usted una cierta proporción de musulmanes. No es tan grande como todo el mundo cree, pero hay. El asunto es que donde hay, estos señores hacen lo que les da la gana, porque dicen: libertad de cultos para mí implica que yo sí puedo estar llamando 5 veces al día a la oración, a todo volumen desde mis bocinas. Puedo tener a mi mujer aquí amarrada en mi casa y si la saco le pongo una tienda de campaña encima. Espérate, eso no es lo que habíamos hecho acá, en Europa, en Occidente. Aquí lo que dijimos es: todo el mundo puede creer en lo que quiera, pero allá dentro de su casa. Y no importa qué crea,
Cada persona tiene derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Los que los ingleses ponen más o menos por escrito alrededor de John Locke, los derechos humanos. Bueno, para los del Islam, los derechos humanos no existen. Existen derechos de los hombres, las mujeres son subordinadas, y de ahí se derivan un montón de otras cosas. En China, los derechos humanos pues no existen. Existen los derechos de Estado chino, construido alrededor de estos clanes. Todos estos clanes son de chinos, y el que no es chino, pues le va a tocar pagar. Y ahí van sobre los uigures, y van sobre los tibetanos, y me explico. Entonces, en este momento estamos en un enfrentamiento nuevo, en el cual la idea occidental de que todos los seres humanos son iguales, hay ciertos derechos de todos por el simple hecho de ser seres humanos. La mejor forma de organización es a través de hacerle caso a todos ellos, esa es la democracia, de tener una estructura de gobierno en donde se equilibre el poder para que el gobierno quede limitado por la ley, ese es el Estado de Derecho y la República, y en donde la religión se va a su casita. Entonces, esta república liberal democrática, que es la base del éxito de Occidente y la base del éxito de todos los seres humanos, porque aquí se empezó a generar el conocimiento y la riqueza, y los demás que han podido hacerlo es porque han copiado estructuras de Occidente. Van a decir, es que eres un eurocéntrico y racista. No, no es porque los europeos sean superiores a nada. Es porque aquí empezamos a experimentar, y por aquí quiero decir Europa, se empezó a experimentar con esta separación de la Iglesia para permitir la existencia de individuos que no dependen de lo que su gente quiera creer. Cuando acá en América Latina insistimos en que no es que los latinos somos así o asado, y es que las culturas indígenas, lo que estamos haciendo es tratar de regresarnos a esas épocas en donde todo el mundo vivía mal, ¿eh? Había unos pocos que vivían de superlujo, ¿no? El Tlatoani, hombre, un estudio que por ahí menciono en el libro de conspiraciones, dice, la mayor desigualdad que ha conseguido una sociedad humana en la historia, la lograron los aztecas, ¿eh? Con el señor Tlatoani, que vivía como emperador, y los demás en la miseria, miseria, miseria. Entonces, nada de andarse regresando esas cosas, ¿eh? ¿Por qué la zona sur de México no puede salir adelante? Pues porque seguimos manteniendo en esa región costumbres del siglo XVII, estructuras de clanes, estructuras de tribus, un peso enorme de la familia extendida, al grado de que ni siquiera hay democracia, ni siquiera fingida, por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Usos y costumbres. Y por eso ahí venden niñas para que se casen a cambio de un cartón de cervezas, ¿eh? Una cosa espantosa. Bueno, pues es que sí hay avances en términos de cómo funcionamos los seres humanos. Son avances que para encontrarlos los tiene uno que ver en un muy largo plazo. Y tiene uno que aislarse de todos estos que van a estar continuamente criticando el avance occidental, sea desde el hombre fuerte de la derecha o sea desde los iluminados de la izquierda. Esos dos grupos son los que nos han estado complicando la vida todo el tiempo. Hay periodos donde logramos más o menos controlarlos, pero de pronto estalla. La Revolución Francesa, la Revolución de Octubre, las guerras mundiales. Y ahorita, ese es en donde estamos. Y esa es la explicación. Y por eso no es una cosa que se resuelva tan sencillo. ¿Por qué han ocurrido estos brincos? ¿Por qué de pronto, boom, les va re bien a estos y nos complican la vida a todos y matan un montón de gente? Porque recuerde, tarde o temprano regresan, ¿eh? Y yo estoy esperanzado que eso va a ocurrir. Incluso ya le puse más o menos fecha, ¿no? Le dije, esto más o menos debe ocurrir hacia el 2040. Debemos otra vez estar en un mundo civilizado. Yo sigo con fe en que así será, pero pura estimación a ojo, ¿eh? No creo que tengo algún método científico todavía bien hecho. ¿Por qué esos picos? ¿Por qué esos valles? ¿Cómo se han resuelto esos picos para ver si ahora podemos lograr que el pico no sea tan alto y que el valle aparezca antes? Eso debe ser tema para una siguiente plática. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.